Hola, muy buenos días a todos. Voy a continuar con el último vídeo que subí el día 8 de mayo, en el que hablaba acerca de la oración, los tipos de oración que había, la oración vocal, la oración meditativa, la oración contemplativa, y hablando un poco de cada una de ellas, ¿no? Y hoy voy a centrarme en la oración contemplativa, que es la que utiliza el Carmelo teresiano y es de la que tanto ha hablado Santa Teresa de Jesús, y estos días pues en diversos vídeos pues se ha hablado un poco de ella. La oración no exige un momento específico del día para orar, pero sí conviene buscar el silencio, buscar el aislamiento y tener una actitud de búsqueda permanente de la soledad. La oración de silencio o la oración contemplativa ha sido descrita, como decía, de forma muy amplia y muy reiterada por Santa Teresa de Jesús y por San Juan de la Cruz, hablando de forma muy detallada acerca de ella. ¿Qué es lo que persigue la oración contemplativa? Persigue buscar a nuestro Señor, a Dios, en nuestro interior. Y partimos de una base que es de nuestra fe, en la cual partimos de la base de que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro pecho es el sagrario en el que está la Santísima Trinidad. Por lo tanto, estamos inhabitados por el Señor. Entonces, muchas veces buscamos al Señor fuera de nosotros y no está dentro de nosotros. Y la oración contemplativa lo que busca es reconocer a Dios en nuestro interior. Hay mucha gente que piensa que este tipo de oración está destinada y está reservada a personas muy específicas que viven en conventos, por ejemplo, las monjas de clausura, monjes, frailes, etcétera, y están equivocados. Es decir, precisamente el maligno lo que quiere es eso para evitar que los demás cristianos y los demás católicos podamos orar. Y no es verdad, es decir, todos podemos y todos tenemos que buscar a Dios en nuestro interior, porque todos tenemos a Dios en nuestro interior. Santa Teresa de Jesús dice que la oración contemplativa es la fuente de agua viva. Es decir, si recordáis en el Evangelio, habla de la experiencia que tuvo nuestro Señor con la samaritana, en la cual le ofrecía el agua viva que brotaba de él, y que si se la daba ya nunca más iba a tener sed. Bueno, pues el agua viva, comenta Santa Teresa de Jesús, que la oración contemplativa nos proporciona ese agua. Bien, ahora vamos a entrar un poco más en detalle las características que debemos tener en cuenta para poder practicar la oración contemplativa. En primer lugar está la fe. Es evidente que lo primero que tenemos que tener presente es que nosotros tenemos a Dios en nuestro interior. Es decir, tenemos esa fe de que Dios existe, de que Dios es real y de que vive en nuestro interior. La Santísima Trinidad. En segundo lugar está el deseo inicial de orar. Es decir, no es cuestión de orar por obligación ni orar porque no tengo otra cosa que hacer. No, no. Es orar todos los días porque deseamos orar. Es decir, queremos estar cerca de nuestro Señor y sobre todo perseverancia todos los días. Aunque tengamos poco tiempo, pero el poco tiempo que tengamos, dedicárselo a Él. Intentar que sea una media hora, tres cuartos de hora, en silencio, buscando la soledad. Luego, en tercer lugar, está la pureza de corazón. Búsqueda a Dios por lo que es y no por lo que nos da. Es decir, eso es algo que es consecuencia de la evolución, la evolución de la persona, es decir, la maduración, que no me salía la palabra, la maduración de la persona. Un niño se ocupa y se interesa por lo que le dan, lo que le da su madre, lo que le da su padre, y les quiere porque les da muchas cosas, les da besitos, les da caricias, y el niño pues es feliz. Y el niño pues da poco,
bueno, pues simplemente su presencia produce felicidad, pero dar no da. Según va creciendo, va dando cosas y llega un momento en el cual siente más placer dando que recibiendo. Y es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que necesitamos es darle a Dios, regalarle a Dios, regalarnos a Dios. ¿Cómo? Bueno, pues en el caso de Jesucristo, estando con Él, acariciándole, consolándole en su sufrimiento por el dolor, por ver que no le seguimos, que no rezamos el rosario, el sufrimiento que pasó en la cruz para redimirnos, estando con Él, con Dios lo mismo, es decir, agradeciéndole todo lo que hace por nosotros, es decir, dándonos a nosotros mismos y apoyando nuestra cabeza y nuestro corazón en su pecho. Es así como nosotros podemos ofrecernos a Dios. También el siguiente aspecto es la humildad. La humildad es la contemplación, es un don que no merecemos. Por eso es un don, porque no lo merecemos y nos lo regala Dios. La humildad es considerar que nosotros no, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Creemos que hacemos, pero la realidad es que no hacemos nada. Si no es con la ayuda de Dios, no podemos hacer nada. Y es necesario tener una actitud humilde cuando vamos a rezar. No decir yo, porque yo, aquí como el fariseo dice, yo no soy como estos, que están todo el día pecando. No, no, hay que ser humilde. El siguiente aspecto es la sencillez, pobreza e infancia espiritual. Tenemos que ser como niños. El Evangelio nos lo dice, el Señor lo decía, que teníamos que ser como niños. Y entonces Jesucristo, Dios, entra en nosotros. Cuando tenemos una actitud de niños, cuando somos inocentes, cuando no tenemos ninguna maldad, cuando miramos con admiración a nuestros padres porque nos protegen y con ellos estamos seguros de que no nos va a pasar nada, pues de la misma manera que hacemos con nuestro Padre carnal que nos ha traído a este mundo, también lo tenemos que hacer con Dios, que es el Padre de toda la humanidad y de todo lo creado. Tenemos que tener confianza en que con Él no vamos a tener ninguna necesidad porque la tenemos toda cubierta. Otro aspecto es la entrega de la voluntad. Esto es importante y es complicado de conseguir. Consiste en renunciar a nuestros deseos y a nuestra voluntad personal. Cuando renunciamos a nuestros deseos y a nuestra voluntad, entonces nos ponemos en manos de Dios y hacemos lo que Dios nos dice. Jesucristo en el huerto de los olivos dice, Dios mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. El cáliz es el sufrimiento que iba a pasar unas horas después, un sufrimiento tan horroroso. Y luego dice, pero hágase tu voluntad, no la mía. La Santísima Virgen María, cuando recibe el aviso del ángel de que va a ser madre del Creador, dice, hágase en mí según tu palabra. Es decir, es renunciar a todos tus deseos, renunciar a tu voluntad, a tu instinto y ponerte en manos de Dios. Eso es lo más difícil, pero con la ayuda de Dios lo podemos conseguir. Otro aspecto es el desafío de lo creado. Desapego de lo creado, perdón. El desapego de lo creado. San Juan de la Cruz, ya os hablaré de él un poco más adelante en otro vídeo, que es co-creador del Carmelo Descalzo junto con Santa Teresa de Jesús. Escribía poesías místicas de gran valor. Y hay una que os voy a leer una pequeña estrofa. Dice, memoria del Creador, olvido de lo creado, atención al interior y estarse amando al amado. Este verso a lo que se refiere a nivel práctico es el practicar el desapego. Es decir, tenemos que desapegarnos de las cosas que nos rodean. ¿Qué es el apego? Pues el apego es un sentimiento que nos ata a personas y a cosas y a recuerdos que nos impiden evolucionar y sobre todo vivir el presente, que es lo más importante. Entonces,
tenemos que trabajar ese desapego mediante la toma de conciencia del desapego, es decir, saber qué cosas, qué personas, qué cosas, qué sentimientos, qué recuerdos nos traen ese apego para reconocerlo. También tenemos que aprender a restablecer, aprender a ser responsable de nosotros mismos, es decir, conocernos a nosotros mismos. No solamente es reconocer el desapego, sino conocernos. Pensamos que nos conocemos, pero la verdad es que, y creemos que podemos arreglar el mundo y que podemos hacer cualquier cosa, pero la verdad es que muchos de nosotros tenemos que seguir investigándonos para ver cómo somos, qué defectos tenemos, qué debilidades, qué apegos, porque necesitamos conocernos. También tenemos que aprender a dar y no a recibir, que era un poco lo que os decía antes, ¿no? Aprendernos a amar, no esperar a que nos amen, sino primero amar, primero dar y luego ya recibir. También vivir el presente. Muchas veces pues vivimos el pasado, dice, ¡ay, qué mal se portaron conmigo! ¡Cuánto sufrimiento! Luego pasamos al futuro, dice, bueno, pues a ver si voy a cambiar de actitud para que eso no me pase en el futuro. Bueno, pero tenemos que vivir el presente, el aquí y el ahora. Y nuestro Señor Jesucristo era el eterno presente. ¿Mm? Y Dios es presente, es decir, no cambia en absoluto, es inamovible. Y también, por último, es asumir las pérdidas. Es decir, nada es eterno. Nosotros nacemos y llegará un momento en el cual muramos en este plano y pasamos a un plano diferente, a un proceso vital diferente. Entonces, tenemos que tenerlo claro, que no somos eternos, que no pensemos que las cosas las podemos mantener sin solucionar los problemas, sino que intentar solucionarlos ya, porque nuestra vida es temporal, no somos eternos. Y ya por último, con respecto a estas características del desapego, dice, se trata de liberarte de todo aquello que nos hacen infelices, que nos hacen tener una vida limitada y no podemos evolucionar ni ir mejorando los apegos. Tenemos que irlos liberando porque nos limitan en nuestro desarrollo. Continuando con las características de la oración contemplativa, tenemos que vivir el presente, como he estado diciendo ahora, que ya es el último punto, ¿no? Continuando con esto, vivir el presente. Hay una experiencia mística que explica muy bien a lo que me refiero. Dice, cuando vives en el pasado, con sus errores y pesares, es difícil. Yo no estoy allí. Y mi nombre no es yo fui. Cuando vives en el futuro, con sus problemas y temores, yo no seré. Sin embargo, cuando vivo en el momento presente, yo estoy aquí, yo soy. Es decir, tenemos que vivir el presente. Y viviendo el presente podemos orar y dialogar con nuestro Señor. Y bueno, y nada más. De momento, bueno, pues he terminado con esta presentación. Espero que os haya servido de algo. Ya la semana que viene, el próximo lunes, pues presentaré otro vídeo. Mientras tanto, ser felices, que Dios os acompañe, que os guarde de todo mal y os libre para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.